Romanos capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una preciosa exclamación del apóstol Pablo. Oh profundidad, un hombre que se ha sumergido. No se quedó solo con la experiencia inicial, sino que se sumergió tanto en Dios y cada vez que se sumergía en Dios, tuvo que exclamar, oh profundidad. Y cuando el apóstol hace mención de algo profundo, o si hacemos mención de algo profundo, estamos diciendo de algo que está a una gran distancia del punto tomado como referencia. Es decir, en la parte más alta, más adentro de la entrada del borde. Y es precisamente que el apóstol Pablo se sumergió tanto en Dios que descubrió una plenitud, descubrió una profundidad en Dios. Fue un hombre que hasta fue arrebatado en el tercer cielo. Fue un hombre que tuvo experiencias grandes y maravillosas con el Señor. No se quedó en el borde. No se quedó solo con su experiencia inicial, sino que fue un hombre que quiso cada día profundizar en Dios. Y quisiera mencionar dos ejemplos de cosas que son profundas para los seres humanos. Y podríamos mencionar el océano. El océano es variable, su profundidad, dependiendo de las zonas del relieve oceánico. Se estima que la profundidad media del océano es aproximadamente de 3.900 metros y se estima que la parte más profunda del océano se encuentra en la fosa de las Marianas, alcanzando 11.000 kilómetros, es decir, que en el mar hay una profundidad inmensa. Pero hay un dato que me llama la atención, que me parece bastante curioso. Y es que la luz del sol, que penetra hasta las partes más lejanas, que penetra hasta las partes más profundas, teniendo un océano tan profundo, tan inmenso, la luz del sol solo logra penetrar en el mar hasta los 200 o 300 metros de profundidad. Es decir que aunque hay 11.000 kilómetros de profundidad, solo la luz del sol puede penetrar 200 o 300 metros. Y quisiera mencionar otro ejemplo, y es el universo. El universo, en lo que se refiere a él, es evidentemente mucho más grande que el océano. Se cree que el universo alcanza los 90.000 millones de años luz de diámetro, es decir, como 900.000 vías lácteas en línea. Esto quiere decir que el universo es más grande de lo que nosotros los humanos somos capaces de ver y de medir. Pero estaba mirando a un hombre que mencionó que profundizó tanto en Dios y comparó el universo, comparó la profundidad del océano y cómo este hombre reduce el universo, cómo este hombre reduce el océano y su profundidad, la reduce a nada comparándola con Dios. En el Isaías 40, verso 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y los collados, y con pesa los collados. Mire cómo este hombre profundizó tanto y redujo el universo, redujo el océano, redujo los grandes océanos al compararlos con Dios a nada. Es decir, que en Dios hay una profundidad
Y si hablásemos de ese gran científico como lo fue Salomón, uno de los hombres más sabios que estudió la creación, estudió los cielos, las hormigas, los animales, que fue un hombre que investigó, que profundizó en la creación de Dios y luego contempló y quiso él comparar a ver qué tan grande podría ser el universo, podrían ser los cielos comparados con Dios. Y él tuvo que decir, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, no pueden encerrarlos. En Dios hay una profundidad enorme. Por eso la exclamación del apóstol Pablo al adentrarse tanto en Dios tuvo que decir, oh profundidad, en Dios hay una profundidad que no puede ser sondeada si no la buscas, si no te adentras, si no te sumerges en Dios. Y estaba también pensando en un hombre que en su tiempo, para esa época, no se conocía las palabras o los datos científicos que este hombre describe acerca de la creación. Y uno puede encontrar que en Job capítulo 26, Job proclama la soberanía de Dios. Y en el verso 5 al 14 él dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuantos en ellos mora, el Seol está descubierto delante de Dios y el Abadón no tiene cobertura. Y luego dice, Dios extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Mire toda esta descrestación, podríamos decir, de la majestad de la creación, de la grandeza de Dios. Pero luego y cómo este hombre descubrió todo lo que Dios ha hecho, pero para luego él terminar en el verso 14 diciendo, he aquí estas cosas son los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Mire toda la revelación, toda la profundidad que este hombre ha descubierto en Dios. Y uno podría decir, Job, ¿cómo te has profundizado? ¿Cómo te has sumergido? ¿Cómo te has adentrado en Dios? Toda esa revelación que tienes, todo ese conocimiento que has tenido de Dios. Y este hombre tiene que decir tan solo es el borde de sus caminos. Tan solo es un susurro de lo que hemos oído de Dios, es decir, lo que hoy en día sabemos de Dios, lo que hoy en día conocemos de Dios. Tan solo estamos en el borde de sus caminos, tan solo es un susurro, es decir, en Dios hay una inmensa profundidad. Todo lo que hoy en día sabemos, aunque hay teólogos, científicos y hay hombres que han estudiado la teología, nos enseña, nos manifiestan las obras, la grandeza, la majestad de Dios, pero tenemos que decir todo lo que hoy en día conocemos solo apenas son el borde de sus caminos. Así que todas esas experiencias, así tú conozcas la palabra de Dios de principio a fin, así sepas trazar el mejor mensaje, así hayas tenido experiencias maravillosas con Dios, tan solo son el borde de sus caminos, tan solo
como dice aquí la palabra, es un leve susurro lo que hemos oído de Él. Por eso, qué bueno tener presente lo que el apóstol Pablo le dijo a los efesios. Y él les dijo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, qué lindas esas palabras, y cementados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, mire lo que dice, cuál sea la anchura, aleluya, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y me llama la atención esto, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, no de una parte, de toda la plenitud de Dios. Qué lindo, hermanos, que seamos capaces, que seamos fortalecidos, que seamos cimentados en amor para que podamos nosotros resistir esta plenitud, para poder profundizar en Dios, para que comprendamos cuál es la anchura, cuál es esa longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura y del amor de Cristo, que es lo más profundo, que es lo más adentrado que podemos llegar, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa, que está más alto, que está más allá del borde, que está más profundo, y seamos plenamente llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso, mi amado, la invitación en esta mañana es: adiéntrate, métete, sumérgete en Dios. Lo que hoy en día conoces de Dios, lo que hoy en día conozco de Dios, solo estamos en el borde de su camino, solo es un leve susurro, pero quien quiera en esta mañana puede hacer como Ezequiel, que se sumergió tanto. Ustedes recuerdan la historia de Ezequiel, que fue un hombre que Dios le decía, mide 1000 codos y mide otros 1000 codos, y las aguas empezaron a tener el control sobre sus pies, y de tal manera que cada vez que medía y se adentraba en el río de Dios, dice que cada día las aguas empezaron a crecer, y dice que ya esas aguas le llegaron a tal punto que no podía él pasarlo sino a nado. Fue un hombre que descubrió que en Dios hay una profundidad, en Dios hay una profundidad por descubrir. Qué lindo que tú, como hombre de Dios, como mujer de Dios, comprendas que en Dios hay mucho más que conocer, que en Dios hay una plenitud de gozo, como dice también su palabra, en la presencia de Dios hay una plenitud, hay algo profundo, hay algo que en lo cual me he adentrado en Él y he experimentado que en su presencia hay una plenitud de gozo, y que es una delicia para siempre. No es algo temporal, no es algo efímero, no es algo pasajero, sino que hay delicia para siempre en Dios. Siempre, siempre lograremos comprender que en Dios cada día hay algo más por conocer de Él, hay algo más que experimentar de Él, hay una nueva experiencia cada día, porque siempre hay delicias en su diestra para siempre. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.